la bella Jaffa, Israel, aquí al lado del Mediterráneo y de la bella ciudad de Tel Aviv. Sí, mi ciudad natal, donde todo empezó. Este es el lugar por donde Jonás caminó hace mucho tiempo. Esta es la historia. Todos conocen la historia de Jonás y la ballena. Aquí empezó todo. Aquí fue donde Pedro, el apóstol, oyó cuando Dios lo llamó a predicar el Evangelio, las buenas nuevas a la casa de Cornelio, y desde entonces el Evangelio ha llegado a toda la tierra. De entre otros, Dios escogió a un niño de estas tierras llamado Benihim, y hoy al recapacitar, veo que Dios hizo algo maravilloso en mi vida. Cada vez que vuelvo acá, tengo, ¿cómo decirlo?, placenteros y dolorosos recuerdos, porque el Señor, todo lo que Dios hace es placentero, es maravilloso, pero sí, como en muchos casos hay también recuerdos dolorosos, y Dios los usa para mostrarnos su bondad, su grandeza, su amor y su gracia. Señores, me preguntan, ¿cómo empezó todo? ¿Dónde empezó todo? Empezó aquí mismo, en Jaffa. Saben, papá y mamá son muy especiales. Mi papá murió a los 58 años, de cáncer. Pero hace años, mi padre y mi madre, quienes vivieron en esta ciudad y nacieron aquí, ambos no conocían al Señor. Crecimos en un hogar muy disciplinado. Mi padre trabajaba para el gobierno local. Mi madre era ama de casa y una dama muy bella. Sigue siendo tan dulce como siempre. Pero claro, ellos no conocían al Señor en esos días. Ahora es una dama preciada y devota. Antes de que mi padre muriera, él fue nacido de nuevo, antes de morir. Al volver, recuerdo muchas cosas. ¿Cómo comenzó todo? Crecimos en un barrio muy influyente en esos días. Todos conocían a mi padre en esta ciudad porque él ayudaba a muchas personas. Pero jamás olvidaré una experiencia que tuve a los 11 años. El Señor vino, tocó mi vida y me llamó a su ministerio. Si quieren saber dónde recibió el llamado de Dios, este hombre que ven hoy fue aquí mismo. Estaba dormido una noche, sin saber lo que le iba a pasar a Benihim. Fui criado por monjas católicas y luego por monjes católicos. Aprendí las Escrituras, el Antiguo y el Nuevo Testamento. Realmente era parte de nuestra educación. El Antiguo se enseñaba en hebreo y el Nuevo en francés. Yo era un chico muy religioso. Oraba de día, todas las noches. Al crecer en la Iglesia Católica, todos los días amanecí orando. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, y mucho más. Aunque en ese entonces era un joven muy religioso, no entendía muy bien el cristianismo. Nadie me había hablado sobre lo que era nacer de nuevo. No sabía nada de eso absolutamente. Solo sabía que hace 2000 años un hombre caminó por estas tierras y se llamaba Jesús. Sabía que estaba vivo, sabía que era real. Siempre tuve una suerte, ¿cómo lo diría?, una fe viva dentro de mí. Pero no conocía al Señor porque nadie me había hablado de Él, nadie me dijo que podía conocerlo. Y una noche, cuando tenía 11 años, mientras dormía en mi casa de Jaffa, tuve una experiencia que he compartido con todo el mundo. Fue cuando todo comenzó. Mientras dormía, sentí que le conectaban como electricidad a mi cuerpo. Sentí que todo mi ser era conectado a una electricidad. Empecé a sentir como agujas, millones de ellas atravesando mi cuerpo desde la punta de mi cabeza hasta la planta de mis pies. Y esa sensación se hizo más y más poderosa y fuerte hasta que me congelé, siendo un niño acostado en mi cama, dormido bajo ese increíble, intenso poder.
Y mientras me pasaba todo eso, mientras tanto, vi al Hijo de Dios vivo en nuestra casa. Jamás olvidaré ese momento mientras viva. Jamás olvidaré ese momento nunca. Hasta hoy día recuerdo su apariencia, recuerdo su pelo, recuerdo su ropa, pero especialmente sus ojos. Jamás olvidaré esos ojos. Un día todos veremos ese precioso rostro del Maestro. Bueno, él se paró, sonrió, con los brazos abiertos. Tenía puesta una bella bata blanca, y sobre esa bata blanca llevaba un detalle rojo. Se paró con sus brazos abiertos y una bella sonrisa en su cara. Yo supe que era Jesús. Nadie tuvo que decírmelo, lo supe. Sí, vi las heridas en sus manos. Pero ¿saben algo? Desde el momento que lo vi, lo supe. Mostró su amor hacia mí. Hay algo en los ojos del Señor que no puedes describir. No me dijo ni una palabra, no dijo ni una palabra, nada, ni una palabra. Pero sonrió, solo sonrió. Le he dicho al Señor muchas veces en reuniones, en público y en privado, he dicho todo lo que quiero un día. Cuando me pare frente a ti, todo lo que quiero es ver esa sonrisa de nuevo, nada más. Saben, hablamos de recompensas y gloria, pero esa es la recompensa que quiero, solo una. Es todo lo que quiero, esa sonrisa. Esa será mi recompensa en el cielo, cuando Él sonría, porque significará todo, lo dirá todo. Cuando sonría de nuevo, significará, bien hecho, ven y has hecho una buena obra. Bueno, en la mañana me levanté después de esa tremenda experiencia que tal vez duró 10 minutos, y puedo decir que después de esa experiencia me desperté, claro, y creo que todos los sueños espirituales, por ejemplo, el sueño que tuvo José, la Biblia dice que se despertó. Los santos, cuando Dios le habló a los santos mientras dormían, declaran que al despertar, y realmente fue una visión de la noche. La Biblia llama a esa experiencia una visión de la noche, que me pasó a mí. Después que se fue el Señor, me desperté, pero como si hubiera estado durmiendo, pero aún podía sentir la electricidad en mi cuerpo, y fue desapareciendo. Yo estaba muy sorprendido, impresionado, realmente no entendía. Al recordar ese hecho sé por qué pasó, pero no entonces. En la mañana me levanté y fui a ver a mamá, y le dije, mamá, y en esos días tartamudeaba mucho. Pero fui a ver a mamá y le dije, mamá, anoche vino Jesús, vi al Señor. Y mi madre me miró sorprendida, y hasta hoy recuerdo su mirada y me dijo, bueno, debes ser un santo. Eso fue lo que me dijo, debes ser un santo. Yo la miré sin saber lo que quería decir, ¿sabes? Porque realmente ninguno de los dos entendía, yo no entendía, mi madre sabía que no estaba inventando algo, ella sabía que era real. Dijo, debes ser santo. Señores, al recordar eso, han pasado muchos años. Ahora sé por qué Él vino. Porque era mi llamado. Ese fue el inicio. Fue cuando Él vino y dijo, vení, sin decir una palabra. Fue cuando dijo, vení, sígueme. Y yo lo supe lo que me decía. Y gracias a Dios obedecí. El primer hijo de Constant y Clementine fue una niña, Rose. Pero en una cultura donde los varones son deseados y las hembras toleradas, la vida de la familia de Clementine
difícil para mí. Saben, hablé sobre los recuerdos placenteros y de los dolorosos. Los placenteros tienen que ver con Dios, pero sí están también los dolorosos. Pero saben, Dios usa todo para nuestro bien y para su gloria. La Biblia dice, Dios escoge lo débil para confundir las cosas poderosas y las cosas que no lo son, para dejar sin valor a las que son. Al recordar ahora, entiendo por qué el Señor escogió a alguien que no podía ni hablar bien. Saben, señores, el problema de fonética destruyó toda mi imagen. Fue algo muy, muy doloroso. Bien, como ya dije al recordar, me doy cuenta de que aprendí mucho del Dios al que servimos. Al crecer en esta ciudad, recuerdo cuán a menudo los chicos se burlaban de mí por no poder hablar. Recuerdo cuando en las clases me hacían preguntas y me tomaba tanto tiempo responder. Lo que normalmente tomaba 2 minutos, a mí me tomaba 10. Recuerdo las veces que en los recreos de la escuela me sentaba solo en un rincón, porque no quería que los otros se burlaran de mí. Es que un problema de fonética te destruye por dentro. Te quita algo. Destruye tu imagen. Por eso me sentaba solo. A menudo, cuando los otros chicos jugaban en el patio de la escuela, yo me iba solo a caminar por la playa. A caminar. Pero ¿saben algo? Dios usó todo eso para enseñarme algo sobre Él. Al volver hoy, al caminar por esas áreas, esos caminos, al dar esos pasos, subir esas escaleras, recuerdo que muchas veces en ese entonces, por estar solo, ¿saben lo que hacía? Como no habían otros chicos con quien creen que hablaba, adivinaron ustedes, con el Señor. Realmente le preguntaba, le decía, ¿por qué? Ayúdame a hablar bien, ayúdame a tener éxito en la vida. Mi querido papá, en ese tiempo, no creo que sabía lo que hacía. Al decirme a menudo, me decía, ¿sabes? De entre mis hijos, tú no tendrás éxito. Así es. Dirán, ¿por qué decía eso? No lo sé. Creo que lo enojaba el hecho de ser tan introvertido, tal vez tratando de lograr que yo fuese más agresivo en la vida, no lo sé. Pero cada vez que él me decía eso, algo en mí gritaba, sí lo lograré, sí lo haré. Mientras caminaba por todas partes, en la antigua Jaffa, en la parte vieja de Jaffa, le pedía a Dios que me ayudara a probarle a papá que sí tendría éxito en la vida. Al recordar veo que Dios respondió mi oración. Santos, la Biblia declara, podemos hacerlo todo a través de Cristo que nos fortalece. Cuando todo parece casi imposible, cuando no tienes lo que se necesita, Él aparecerá y te dará lo que necesitas para tener éxito en la vida. Lo diré nuevamente, no hay nada imposible para Dios. Si Dios pudo tomar a un niño que no podía hablar y lo hizo predicador, puede hacerlo todo. Él puede solucionar tu problema, te lo digo yo. Creo que fueron esos días y esas experiencias que me ayudaron a rendirme. ¿Saben? Cuando no tienes nada, te rindes fácilmente. Cuando te das cuenta desde niño que te falta algo, solo Él puede ayudarte. Al crecer aprendes cómo rendirte y cómo dependes de Él. Cuando desde niño empiezas a decir algo, lo dices toda la vida. Solo di, no puedo, Señor, ayúdame a lograrlo, ayúdame. Y Él lo hará por siempre. Yo crecí en Israel. ¿Qué lugar para crecer?
la misma tierra de Jesús. Pero al crecer en Israel, me enseñaron las Escrituras. Sí, veo como Dios lo arregló todo. En la escuela me enseñaron el antiguo pacto en hebreo. Recuerdo las veces que nos llevaron a los lugares donde sucedieron los eventos. Jamás lo olvidaré. La vez que la escuela nos llevó al sur y al Negev. Y el maestro empezó a decir, fue aquí donde Abraham hizo esto y aquello, y donde Abraham, esta es la fuente de donde bebió, y más y más. Todo eso a nuestro alrededor, no solo a través de los libros, sino literalmente siguiendo los caminos de los grandes patriarcas y profetas. El Nuevo Testamento lo aprendí en francés. Pero con todo esto dentro de mí, no conocía la experiencia de nacer de nuevo. Es por eso que cuando nací de nuevo, todo este conocimiento en mí cobró vida. Les digo, fue impresionante. Dios puso esto en mí, sabiendo que un día lo necesitaría. Como predicador y ministro, no estudié la Biblia. Y se los digo ahora, yo no he ido a escuelas bíblicas porque de niño me enseñaron la Biblia de una forma que no creo que ninguna escuela bíblica en el mundo pueda haber hecho lo que eso hizo en mí. Imagínense caminar por la tierra por donde caminaron los profetas y todos los santos y aprender lo que hicieron donde ocurrió todo. Eso es mejor que cualquier escuela bíblica que conozca. Señores, cuando niño, no solo aprendí la Biblia, mucho más que eso, mucho más que eso. También supe que Dios tenía un plan para mi vida. Lo supe desde que era un niño. Recuerdo que un día caminaba cerca de mi escuela junto a otros niños y las monjas que nos llevaban de la mano. Una monja me preguntó, ¿qué quieres ser tú cuando grande? De la nada. Aún lo recuerdo. Todos los chicos iban caminando por la vereda. Y los niñitos iban todos, la mayoría iba detrás de mí, y yo iba al frente, y la monja me llevaba de la mano. Jamás lo olvidaré. Me miró y preguntó, ¿qué quieres ser cuando grande? ¿Saben lo que dije? Le dije, quiero ser sacerdote. Un sacerdote, dije, porque eso era lo que sabía sobre servir a Dios. Al crecer entre católicos, al crecer con las monjas y los monjes e ir a misa, era lo que conocía. Y dije, quiero ser sacerdote. Me dijo, ¿por qué? Y dije, quiero predicar el Evangelio. Fue lo que dije. Siendo un niño, dije eso. Sabía que había un llamado de Dios en mi vida. Sabía que Dios tenía un plan para mí. Lo sabía. Yo creo que toda persona que ha sido llamada por Dios lo sabe. No nos contratan, nos llaman. Si Dios te llama, lo sabes. No tienes que ir y aprender cómo servir al Señor. Lo sabes desde niño, lo sabes. Y si Dios te llama, a ti, alguien que ve este video, tú también sabes que Dios te ha llamado. Si sabes que Dios te ha llamado, ve y predica ese evangelio aunque tengas que vivir a pan y agua. Predica aunque te parezca que nada va a pasar a tu alrededor. Predica aunque sea en contra de miembros de la familia. Predica aunque todos se opongan. Predica, porque hay algo que está a tu favor. Tú predica. Y si te llama, no te retires. No existe un retiro en el reino. Los únicos que se retiran son los contratados. Si te contratan, te retiras. Así es. Pero si te llama, ve y predica hasta que tu corazón deje de palpitar. Piensa en Jacob. Él sirvió a Dios. Él está literalmente muriéndose y seguía enseñándole la palabra de Dios a sus hijos. Él iba a morirse y seguía predicando la palabra, y cuando terminó su trabajo, estuvo listo para ir a Dios. Lo mismo con David. Mientras ungía al rey Salomón, le hablaba del hombre antes de morir. Al terminar, se fue a Dios.
Si Jacob pudo servir a Dios casi sin ver, mientras el corazón siga latiendo, dijo: soy capaz de servir a Dios, tengo fuerzas para servir a Dios, y lo hizo. Si te llamas, no te retires. Y si eres llamado, lo sabrás desde niño, como yo. Y llegó el día cuando mi padre reunió a todos, sus hijos, mi madre, y dijo: nos iremos de Israel. Y supe que iba a comenzar un nuevo capítulo en mi vida. En 1968 emigramos a Toronto, Canadá. No sabía lo que me esperaba en Canadá, pero sí sabía esto: el mismo Dios que había tocado mi vida en Israel iba a seguir tocando mi vida hasta el día que lo sirviera. Eso fue lo que me pasó. Pero sí, el inicio fue aquí en Jaffa, donde tanto ha pasado bíblicamente y tanto me ha pasado a mí. Un lugar especial. Fue en julio de 1968. Mi madre, mi papá y mis hermanos emigramos desde Jaffa, Israel, a Toronto, Canadá. Asistí a una escuela muy cerca de aquí cuando llegué, Woodbine. Varios años después, empecé a estudiar en George Vanier, también muy cerca de aquí. En esos días yo no era salvo, pero el Señor tenía un plan poderoso para mi vida. En el año 72, tuve un sueño poco usual. Bien, si recuerdan que vi al Señor cuando era solo un niño, a los 11 años, cuando se me apareció en Jaffa. Pero en el año 72, en mi sueño, vi una larga y profunda escalera. Yo era un prisionero en ese sueño, bajando por esa escalera, con prisioneros delante y prisioneros detrás, todos encadenados, caminando uno detrás del otro, con unas criaturas que nos dirigían. Fue algo muy aterrador. De repente apareció una puerta, realmente de la nada, por un lado, y un ángel del Señor apareció en mi sueño y dijo: ven conmigo. Al decirlo, mis cadenas se cayeron y entonces me encontré solo siguiéndolo. Los prisioneros se quedaron donde estaban, seguían bajando, pero yo ya no estaba ahí. El ángel me tomó de la mano y me llevó a una esquina. Esta es la esquina de la escuela George Vanier. A la mañana siguiente, 10 para las 8, era lunes de mañana, detrás de las paredes de la biblioteca, nací de nuevo. El ángel del Señor, en mi sueño, me llevó a esa esquina y me dejó ahí. Vi este rincón en mi sueño. Al día siguiente, vine a la escuela, lunes de mañana, y nací de nuevo dentro de este cuarto, detrás de estas ventanas aquí. Antes tenía reuniones de oración en la escuela y un grupo de jóvenes me había pedido que vinieses, pero yo no había ido. Pero ese día fui. Al llegar a la escuela esa mañana, una chica llamada Michelle dijo: ¿quieres venir a la reunión de oración hoy? Le dije: claro. A las 7:30 de la mañana fui a la escuela. 10 para las 8 estaba en este cuarto y todos empezaron a orar en lenguas, en espíritu. Jamás había oído a personas orar de esa manera. Me sentí sorprendido. Y cuando empezaron a orar,
sentí que el cuerpo se me durmió. De inmediato recordé que había sentido lo mismo de niño. Al instante, sentí lo mismo, sentí la misma sensación cuando esos jóvenes empezaron a orar. Al instante recordé que fue lo que sentí cuando siendo niño vi a Jesús en mi visión. Fue cuando dije, de inmediato, Señor Jesús, te entrego mi vida. Todo pareció tener sentido, la presencia de Dios vino a mí. Jesús entró a mi corazón. De repente me di cuenta de que Jesús quería usarme. Lo supe. El momento en que sentí su presencia, sentí que se encendían luces, ¿saben? E invité al Señor a mi vida. Y yo, claro, jamás volví a ser el mismo. Esto produjo reacción de mi familia porque ellos no entendían. Pero ¿saben algo? Dios usa estas cosas para acercarnos a Él. Empecé a asistir a la iglesia, la Catedral de San Paul, donde habían reuniones los jueves llamadas las catacumbas. Los servicios se llamaban reuniones de catacumbas. Les dieron ese nombre por las catacumbas de Roma, donde los creyentes se escondían en la época de Nerón. Las reuniones de los jueves por la noche eran muy especiales para mí, pero ese primer jueves, el jueves después del lunes que fui salvo en este cuarto, fui a esa reunión. Y al hacer el llamado al altar, jamás lo olvidaré, aunque ya había nacido de nuevo unos días antes. Cuando llamaron al altar, empezaron a temblar mis rodillas. El poder de Dios cayó sobre mí. Todo mi cuerpo empezó a temblar, y algo me dijo, ve al altar. Y por supuesto sabía que había sido salvo, pero dije dentro de mí, si ya fui salvo, no tengo que ir al altar. Pero sentí una tremenda convicción de ir al altar, y lo hice. Porque creo que cuando alguien es salvo, debe hacerlo público, ¿saben? Aunque había gente joven aquí cuando pasó, aún así tenía que hacerlo público. Cuando el ministro dijo, vengan, sabía que tenía que ir. Y desde entonces muchas cosas empezaron a pasar. Esa tarde fui al kiosco donde trabajaba, vendiendo helados. Y llevé conmigo mi Biblia por primera vez ese día. Alguien me regaló una Biblia ese mismo día que fui salvo en la escuela aquí. Llevé esa Biblia conmigo. Fui al kiosco. Empecé a vender helados, pasé todo el día llorando sin parar. Abrí la Biblia para leerla, porque todavía no había clientes a esa hora, ¿saben? Se llenaba más tarde, en la tarde, pero bueno, era temprano en la tarde, después de clases. Y entonces yo abrí la Biblia, y de inmediato me vi predicando ante multitudes. Entonces me asusté, pensé, ¿qué estoy viendo? ¿Qué me está pasando? La mañana que nací de nuevo, esta tarde, al leer la Biblia, me vi predicando ante lo que parecía un mar de gente. Estuve en Manila hace unos años predicando a 500,000 de personas, y de repente empecé a llorar. Dije, he visto esto antes. Lo había visto ese día en el kiosco. Estuve ahí hoy, caminé por el complejo, y me paré ahí a recordar ese día increíble cuando nací de nuevo y cuando el Señor empezó a darme esas visiones de predicación. Y lo hago ahora, lo hago. ¿Saben? El Señor nos prepara, ¿no creen?, para lo que Él hará en nuestras vidas. Y de aquí, el Señor me llevó a Pittsburgh, Pensilvania. Fue a través de un hombre llamado Jim Painter. Jim me conoció en el kiosco, justo ahí en el kiosco. Yo leía mi Biblia todos los días, y él se acercó y empezó a hablarme al ver que tenía mi Biblia abierta. Pasaron algunas cosas y nos hicimos amigos, y un día él me dijo, ¿te gustaría venir conmigo a un servicio de Kathryn Kuhlman? Y yo no sabía quién era Kathryn en ese entonces. Luego descubrí que tenía un programa los domingos.
Antes del Día del Descubrimiento. Ese es un programa que sigue en el aire, Día del Descubrimiento. Y Catherine salía en esa estación de CBN. Cuando lo vi por primera vez, no supe qué pensar del espacio, porque se presentó muy dramáticamente diciendo: ¿esperabas tú por mí? Y pensé, ¿es esta la dama de la que me habló Jim? Bueno, fui a Pittsburgh y Dios me esperaba ahí, en Pittsburgh. Un lugar especial, aquí en Pittsburgh, Pensilvania. La primera iglesia presbiteriana en el centro de la ciudad. Un lugar especial para mí, es cierto. Fue aquí donde todo empezó, donde el Señor tocó mi vida en una forma sobrenatural cuando vine a una reunión de Catherine. Fue el 21 de diciembre de 1973. Salimos temprano del Hotel William Penn, no muy lejos de aquí. A las 5 de la mañana nos despertamos esa mañana y empezamos a caminar hacia esta iglesia. No tenía ni idea esa mañana que el Señor transformaría mi vida, mi futuro. Ni idea. Al recordar, me impresiona ver lo que Dios ha hecho en mi vida. Y para Jesús toda la gloria, es cierto. Al venir acá, Jim Pointer, mi querido amigo, me había dicho esa mañana: te espera algo muy especial. Él no sabía cuánta razón tuvo al decirme eso. Y subimos por estas escaleras aquí, y ya había gente en toda esta área de aquí. Yo me paré más o menos por ahí, de nuevo sin idea de lo que pasaría ese día. Muy poco después empecé a temblar después de haber llegado aquí. No tenía idea de lo que me pasaba. Yo, claro, sentía frío esa mañana, pero no es el tipo de reacción que te da el frío. La sensación, la vibración era distinta. Y en lo único que pensaba era: ¿qué me pasa a mí? Y saben, estaba tan cubierto esa mañana que parecía un esquimal, con sombrero, una chaqueta bien gruesa, tenía botas, guantes. Pero esa sensación era sobrenatural. Al pararme allí, empecé a temblar mucho bajo el poder de Dios. Y durante 3 horas, ese día, temblé bajo el poder de Dios. 2 horas parado ahí. La multitud empezó a crecer más y más y llegó hasta aquí, a la vereda. A las 7 de la mañana estaban en todas partes. A las 8 las puertas se abrieron y jamás olvidaré ese momento mientras viva. La gente empezó a empujar tanto. He contado esta historia muchas veces. Cuando la gente empezó a concentrarse aquí, cuando se movían, yo me movían, ¿saben? Fue algo, bueno, algo que nunca me había pasado. Nosotros parados aquí, entonces Jim me miró y me dijo: bien, Benny, ¿van a abrir las puertas? Dijo: cuando lo hagan, dijo, corre. Yo dije: ¿corre? ¿Por qué? Él dijo: si no te aplastarán. Y me preparé como para una carrera. La multitud empezó a mover hacia adentro al oír a unos hombres adentro, a los acomodadores, quienes abrían las puertas. Y cuando las puertas se abrieron, fue algo increíble. La gente empezó a correr y yo empecé a correr hacia el corredor al que iremos ahora. Y fue aquí donde comenzó la mayor experiencia de mi vida. La Biblia habla de cuando Felipe corrió, y al correr, como resultado de su carrera, una nación se salvó, porque la Escritura declara que el eunuco sentado en su carroza leía el libro de Isaías, y el Espíritu dijo: ve a la carroza. Felipe corrió a la carroza. Si hubiese caminado, no hubiera llegado.
Pero el resultado de esa conversación trajo avivamiento a todo un país. Y claro, la historia lo tiene grabado. Y aquí empecé a correr sin saber que mi carrera traería la sanación a miles. De nuevo, como dije, a Jesús le doy toda la gloria. Pero aquí abrieron esas puertas y entré a este bello edificio. La primera iglesia presbiteriana. Había temblado 2 horas afuera esa mañana. Y entré corriendo a este edificio, como dije, sin tener ni idea de que Dios tenía algo planeado para mi vida. Corrí por este corredor hasta aquí. Corrí hasta llegar al lado derecho. Habían algunos asientos vacíos ahí, pero el acomodador no me dejaba sentar. Y claro, la gente seguía corriendo como yo. Algunos entraron antes que yo y a otros yo les gané y llegué hasta aquí. La fila estaba vacía, la fila estaba toda vacía. El acomodador aquí no me dejaba sentar. Y claro, en ese tiempo aún tenía problemas de fonética y no podía hablar muy bien. Entonces pensé que tenía que preguntarle por qué y eso, y podía perder los asientos porque la gente llegaba por montones. Miré alrededor y vi asientos vacíos del otro lado. Habían asientos del otro lado aún vacíos. Me di vuelta y tomé un asiento en la tercera fila ahí. Y mi querido amigo Jim Pointer, que no podía correr tan rápido como yo, me siguió y me senté justo aquí. Sin idea esa mañana que Jesús me visitaría como lo hizo. Me senté ahí esperando a Jim. Entonces llegó y se sentó a mi lado. Durante 1 hora temblé bajo el poder de Dios sentado aquí, aún más de lo que había temblado afuera. Miré a Jim y él me miró a mí. Entonces me quité la chaqueta, me quité los guantes, me quité el sombrero, seguí temblando y empecé a llorar. Jamás olvidaré mientras viva. Tocaban música, tocaban el órgano. El caballero que tocaba el órgano hacía sonidos esa mañana que jamás había oído en mi vida. Créame, creí que eran los ángeles que cantaban con él, porque los sonidos que él creaba con el órgano eran algo que nunca había oído. 1 hora después de haber temblado bajo el poder de Dios, aún sin saber lo que me pasaba, Catherine entró. No sé si podría describir ese momento, jamás lo olvidaré, claro, pero preguntan, ¿cómo fue? Bueno, déjenme decirles, trataré. Catherine Kuhlman salió por esa puerta. Y de repente, les digo que fue algo así. La presencia de Dios Todopoderoso llenó el lugar. La Biblia dice en Hechos, capítulo 2, que el día de Pentecostés, de repente se oyó un sonido celestial. A menudo el Señor lo hace así de improviso, sin que estés preparado para algo así. Durante 1 hora, sentado ahí, temblé bajo el poder de Dios. Durante 2 horas temblé allá afuera bajo el poder de Dios. Y entonces, al entrar Catherine, el cambio fue así. Les digo que bajó el cielo y la gloria llenó mi alma. El edificio se electrocutó con la presencia de Dios. Jim me había dicho antes del servicio, sentados aquí, me dijo, oye, cuando salga Catherine nos levantaremos a aplaudir. Y yo pensé, ¿por qué? Y saben, no le dije a él, pero realmente pensé, yo no voy a hacerlo, porque tengo que, saben, levantarme a aplaudir. Pero cuando entró detrás de ese púlpito, algo me levantó de mi asiento. Es cierto, la presencia de Dios fue increíble. Me levanté y empecé a gritar y a aplaudir. Y no aplaudía por Catherine, no, aplaudía porque salió. La presencia de Dios trajo tanto gozo a mi alma esa mañana que empecé a aplaudir por Jesús. Empecé a aplaudir con todos los átomos de mi ser. Fue un momento que jamás olvidaré.
Luego le dije a Jim, me dijiste que la gente aplaudía cuando salía Catherine. Y claro, le había dicho entonces lo que sentía dentro de mí. Le dije, pero al empezar a aplaudir, no lo hice por Catherine. Aplaudía con todo mi ser por Jesús. Bueno, saben que la Biblia dice que es el Espíritu Santo dentro de nosotros alabando al Señor. Él nos da la capacidad, nos unge para alabarlo. Sin Él realmente no podemos alabar a Dios con verdad. Ven, el Padre busca a aquellos que lo alaben en espíritu y verdad, Jesús dijo. Bien, esa mañana, cuando empecé a aplaudir, aplaudía alabando a Dios. Era algo que explotaba dentro de mí. Bueno, nos paramos y empezamos a cantar. Cuando canta mi alma, cuán grande eres. Yo me paré aquí. Empecé a cantar. Cuando canta mi alma. Jamás la había cantado así en mi vida. Digo, cantaba con mi ser, ¿saben? Me puse a cantar con las manos alzadas. Canté. Ni siquiera prestaba atención a Catherine. Solo canté con todo mi ser. Y muy poco después, algo impresionante empezó a pasar. Ahora, para ese tiempo, la señorita Kuhlman había llegado a la parte de Jesús, hay algo en ese nombre y Él es el Salvador de mi alma. Todo era tan bello ese día. Poco después, estaba ahí parado alabando a Dios, llorando, algo impresionante. Yo noté de repente que había dejado de temblar, pero mis rodillas se debilitaban más y más. Alabando al Señor, de repente empecé a sentir una brisa que corría por mis brazos. Hasta ese momento había tenido mis ojos cerrados. Abrí los ojos, pensé que habían abierto una ventana. Y miré a mi alrededor, todos estos bellos vitrales, ni uno abierto. Hay algunos abiertos ahora, pero no esa mañana, hacía frío afuera. Ni una ventana abierta. Y yo pensé, ¿qué estoy sintiendo? ¿Qué siento? Era como una brisa, como una ola pasando por mis brazos. En ese momento, la poderosa presencia de Dios se hizo sentir más en el edificio. Algunos de los que están aquí hoy no entienden lo que está pasando. El Espíritu Santo está moviéndose aquí. No podemos verlo. Yo no puedo verlo. Tú no puedes verlo. Pero esta es la intervención del Espíritu Santo en este lugar. Está por todo el lugar. Podemos ver por la ventana y podemos ver las hojas moviéndose, pero no podemos ver el viento. Pueden sentir la gentil brisa, pero no pueden ver el viento. Tú y yo no podemos ver al Espíritu Santo en este lugar hoy, pero el lugar está saturado. Estaba ahí parado, llorando. Al mirar no había ventanas abiertas. Entonces me di cuenta de que era la presencia de Dios la que sentía, una ola de Él. Jamás la había sentido en mi vida. En ese momento levanté mi mirada como un niño y dije, Señor Jesús, dije, ten misericordia. En el momento que lo dije, fue algo como cuando ves a tu papá, en un cálido momento, cuando su amor es tan fuerte hacia ti y te sientes aceptado por Él. Y sabes que puedes decirle cualquier cosa que Él responderá. Eso es lo que sentí esa mañana. Sentí que estaba en el regazo de mi Padre, mirándolo. Y solo dije, Señor, ten misericordia de mí. Y Él me habló y me dijo, mi misericordia es abundante. Jamás olvidaré esto. No lo olvidaré. La alabanza siguió, la belleza siguió, la presencia de Dios hizo más fuerte. Poco después me había aferrado a este banco, porque no podía pararme bien y solo levantaba las manos y sentía la presencia de Dios más y más rica. Jim también lloraba y
Y había otro joven llamado Alperi Chin cerca de nosotros, muy, muy cerca, realmente en el mismo banco. Todos llorábamos parados aquí y yo aferrándome al banco sin poder pararme. ¿Sabe? Me preguntan muchas veces, ¿cómo eran las reuniones de Catherine? Les diré algo. Cuando Catherine entraba a un cuarto o a un edificio, la presencia de Dios descendía rápido con tanta fuerza que a menudo muchos sanaban al solo entrar ella. Esa mañana ella entró, empezó a dirigir la alabanza como les dije y luego nos hizo sentar. Voy a compartir algo que a menudo no lo hago, no lo he hecho muchas veces, pero lo haré ahora. Ella hizo subir a una dama que fue sanada en Australia. Ahora, en ese momento yo todavía sentía la presencia de Dios y lloraba. Esta mujer empezó a hablar de su sanidad, de cómo el Señor la sanó. Y creo que era un problema cardíaco. Catherine la hizo subir hasta aquí. Ella había bajado, había un soporte con un micrófono aquí y hablaba con ella. Yo me senté aquí y pensé, no, eso no pasó. Dudé de la sanidad de la señora. De inmediato, y hablo de algo así, la presencia de Dios que había sentido saltó de mí. Jamás lo olvidaré. En el momento que dudé si la mujer había sanado o no, como ven, yo dudé de su sanidad. La presencia de Dios saltó. Y de repente dije, Señor, perdóname, y de inmediato le pedí al Señor que me perdonara. Y dije, Señor, creo en ti. Y en el segundo que dije eso, la presencia de Dios volvió enseguida. Jamás lo he olvidado porque ese día aprendí que la fe en Dios mantiene su presencia en nuestras vidas. Y el segundo en que dudamos del Señor o de su bondad, se va a su presencia. El Señor me dio una lección valiosa esa mañana de jamás dudar de su amor y de su bondad, ni su promesa de sanidad. Esa mujer hablaba de su sanidad, y esa era la primera vez que había oído hablar de un milagro como el de esa dama. Y era duro creer, ¿saben? Aunque había sentido la presencia del Señor tan abundante esa mañana, pero eso muestra cuán destructiva es la incredulidad. Bueno, ya saben, desde ese día aprendí mi lección rápidamente, créanme, de nunca cuestionar al Señor. Después de esa historia de la dama, Catherine volvió a seguir con su bella alabanza. De repente empezaron a ocurrir sanidades por doquier. Se levantaban sanos de sus asientos. He sentido dolor por tanto tiempo que... Levanta tus brazos hacia arriba. ¿No sientes dolor allí? O sea que no puedes creerlo. ¿Estás seguro? El dolor del cuello se fue. Bueno, mueve el cuello con fuerza. No se caerá, no. Vamos, con fuerza, muévelo. No había podido hacerlo en tantos años. ¿De veras? Es cierto. Bueno, muévelo de nuevo, pero con mucha fuerza. Oh, gloria, gloria. Gloria a Dios, gloria a Dios. Todavía recuerdo ver todo eso. Prestaba atención a todo lo que pasaba, a todo lo que decía. En este lugar, ahora, se mueve el Espíritu Santo. El mismo poder que movió a Jesús y que se manifestó durante su ministerio. La misma persona a través de la cual Jesús se ofreció para entregarse a Dios. Estamos aquí en este momento y nos entregamos una vez más como un sacrificio vivo a ti. Amor es algo que se crea y te amamos lo suficiente. Solo sentimos no poder darte más. Esto es tan poco. Y esa mañana algo ocurrió en ese edificio que, según dicen, no había pasado antes ni después. Catherine Kuhlman estaba parada ahí en
este púlpito. Les digo, de solo hablar de cómo estaba ella, dentro de mí lo vuelvo a sentir. Ella estaba ahí y de repente bajó su cabeza así y empezó a llorar. Digo a llorar como me dicen que su personal dice que nadie recuerda que lo haya hecho ni antes ni después. Y yo sentado en la tercera fila viéndolo todo, de veras no quería perderme nada. No apartaba mi vista de ella. Estaba tan impresionado por todo, lo que pasaba esa mañana, los milagros, todo. De repente todo paró. Hasta los acomodadores dejaron de moverse. La gente dejó de subir. La línea se congeló. Pareció que todo se detuviera por unos minutos. Ella seguía llorando. Señaló con su dedo, y su dedo ya estaba así, apuntando hacia allá. Tengo que decirles que fue un momento único. Jamás olvidaré esto. Dijo, por favor, con todo su ser, Catherine, solo pedía, por favor, no aflijan al Espíritu Santo. De inmediato pensé, ¿quién lo hizo, saben? Y ella empezó a hablar del Espíritu Santo. Esa mañana, ella empezó a hablar de él como su compañero, el único que tenía. Esa comunión con el Espíritu Santo está tan cerca de ti como la persona que está a tu lado. Hay literalmente un lugar en él donde te paras y respiras de su presencia inigualable. Mientras hablaba del Espíritu Santo, algo en mí saltó y dijo, Señor Dios, Señor Jesús, quiero conocerte como te conoce esta dama. Su comunión con el Espíritu Santo, la forma de hablar de él esa mañana diciéndonos que era todo lo que tenía, su único compañero. Él era más real para ella que los que estábamos en el edificio. Y yo pensé, Señor, si esta dama te conoce así, yo quiero conocerte así. Digo, siendo grandes los milagros, siendo maravilloso lo que pasó esa mañana para mí, nada fue más grande que cuando Catherine me presentó al Espíritu Santo de ese modo. Parecía que ella me hablaba solo a mí esa mañana. Los milagros continuaron después. Fueron solo minutos, tal vez unos 8 o 10 minutos. Las sanidades continuaron. Impresionante. 4 horas. Este servicio continuó por 4 horas. Pero de esas 4 horas fueron 10 minutos cuando Dios le habló a mi corazón a través de esa dama. El servicio había terminado, muchos sanados y nacidos de nuevo. Y cuando se marcharon todos, Catherine había salido por esa puerta de ahí, los demás se fueron. Y yo no quería irme. Me quedé sentado en mi asiento y no me quería ir. Temía que al salir perdiese la preciosa atmósfera del espíritu que sentía. Yo no quería perderla. El lugar había quedado vacío. Jean había salido, los demás también. Yo había pedido quedarme unos momentos más solo y lo hice. Todos se fueron al hotel no lejos de aquí. Yo hubiera querido acercarme a Catherine para decirle, Catherine, ¿qué quiso decir al hablar del Espíritu Santo? Porque, aunque la presencia del Señor era fuerte, no había entendido lo que había dicho. Recordaba lo que había dicho, pero no sabía lo que quería decir. Ahora sí, pero no entonces. No sabía que el Espíritu Santo podía ser real. No sabía que podía conocerlo. No sabía que existía una tal comunión con el Espíritu. Y que Él
podría tenerla con nosotros. Nadie me lo había dicho. Mi conocimiento era limitado sobre el espíritu. Y ojalá hubiera podido ir tras ella para decirle, señorita, dígame qué significa que él es más real para usted que los que estábamos en la iglesia. ¿Qué significa que es su único compañero? Porque mi idea era, bien claro que tiene amigos, saben, gente que conoce. Único compañero. Y esa mañana ella dijo, es todo lo que tengo, todo lo que tengo. Me sentí afectado por todo. Y cuando vuelvo a hablar de eso, me siento afectado de nuevo por el hecho de que Dios permitió eso. Esos pocos minutos así para mí, para tocar mi vida así. Bueno, claro, no pude hablar con la señorita Cludman, no pude hablar con ella. Fui al hotel y de ahí volví directamente a Toronto, Canadá. Y esa noche, en Canadá, algo más pasó. Manejamos 7 horas hasta llegar a Toronto. Volví a casa sin saber que esa noche el Señor me visitaría y que empezaría una jornada que sería emocionante con el Espíritu Santo. Fue en esta casa donde el Señor me tocó esa noche de nuevo. Después de aquel servicio matutino en Pittsburgh, estaba tan cansado esa noche cuando volví y en esa ventana que ven arriba es donde está el cuarto y sigue ahí. Han pasado muchos años, claro, pero al venir aquí vuelvo a recordarlo. Yo estaba tan cansado, quería dormir, pero realmente no podía porque el Señor tenía un plan. Sentía que alguien me obligaba a arrodillarme. Eran las 11 de la noche, 11:30. Alguien me obligaba a arrodillarme. Me arrodillé. Ese día había sido increíble para mí. Y con mi boca dije, me oí diciendo, Espíritu Santo, Kathryn Kuhlman dijo que eres su amigo. Y pensé, ¿se supone que hablé con él? Nadie me había dicho que podía hablarle. Le dije, Kathryn dijo que eras mi amigo. ¿Puedo conocerte? Y aquí mismo. No había pasado mucho tiempo cuando la presencia de Dios llenó mi cuarto. No lo olvidaré. Sentí como una manta cálida que me cubrió de pies a cabeza. Tenía los ojos cerrados. Fue una presencia de Dios muy poco usual y pensé, si abro los ojos o estoy en el cielo o de nuevo en Pittsburgh, porque esa mañana la presencia de Dios fue tan rica, tan indescriptible, y pensé, o estoy en el cielo o en Pittsburgh. Y al abrir los ojos me encontré en mi cuarto, solo. Casi no pude dormir. Me levanté a la mañana siguiente y lo primero que dije sin pensar por qué, pero lo dije, fue buenos días, Espíritu Santo. Eso fue lo que dije, buenos días, Espíritu Santo. En el momento en que lo dije, la presencia de Dios llenó el cuarto de nuevo. Y 8 horas después seguí ahí. Esto pasó durante 1 año. Dios me visitó durante todo 1 año entero. En este cuarto que está aquí, dándome experiencia tras experiencia tras experiencia que me transformó desde dentro, preparándome. El Señor hizo todo eso para prepararme para el ministerio. Cuán maravillosos sus caminos. Un día en este cuarto. Esto pasó tal vez en abril, ya entonces tanto había pasado desde el día que fui a la reunión de Kathryn. Entonces era ya abril. Miré hacia arriba un día y dije, Señor, ¿por qué lo haces? Porque sé que el Señor no desperdicia su tiempo. Sabía que todo tenía un propósito. Y dije, Señor, ¿por qué haces esto?
Y de repente apareció frente a mí un hombre de fuego, y digo que fue un hombre porque era una persona. Pudo haber sido una mujer, pero era una persona de fuego. Se veían llamas por doquier. Esta persona se movía violentamente. Su boca se abría y cerraba, haciendo un horrible sonido. Me sentí aterrorizado por esta escena y empecé a gritar, no, no, no. No sé por qué decía no, 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 pero lo dije. Y el Señor me habló y dijo, predica el Evangelio. Su voz salió de todas partes. Era una voz gruesa que salía de todas partes. Solo había dicho, Señor, ¿por qué haces todo esto? ¿Por qué me está pasando a mí? ¿Por qué el Espíritu Santo venía a mi cuarto todos los días? Digo, si decía Espíritu Santo, Él llegaba, su presencia llenaba el cuarto. Solo había dicho, ¿por qué haces todo esto? Y el Señor me mostró esta visión. Un hombre atormentado, una persona atormentada. Y dijo, predica el Evangelio. Y desde entonces supe por qué Dios hacía lo que hacía. Toda experiencia que tengamos como creyentes la tenemos por una razón, servicio, para servir a Jesús.